Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Soy Valentín Roma, soy el director de Virreina. Un poco contextualizar esto que nosotros venimos haciendo en Virreina desde el 2016 y que llamamos o que determinamos como nuestro apartado dedicado a investigaciones. Sabéis que los museos, digamos que históricamente están programados para cosas muy concretas, muy puntuales, para lo ocasional, digamos, ¿no? Y que dentro de esa especie de construcción histórica del museo que lo encamina hacia cosas que pasan una vez, un momento, un rato, 3 meses y que luego desaparecen, dentro de esa más o menos prefiguración histórica, otro de los elementos es esa cierta jerarquía que existe en que lo importante que hacen los museos son exposiciones y lo demás es un poco una chorrada, ¿no? O es algo que tiene un rango secundario, una especie sí, quizás como de prospección en un campo que no tiene que ver con el campo como significativo. Nosotros hemos estado intentando romper esas lógicas desde un dispositivo que realmente para Virreina es fundamental, que es todo el aparato de investigación que tiene la institución y que en muchos casos no es visible o en la mayoría de casos se exterioriza solo una parte, ¿eh? En Virreina puede pasar desde el 2016 hasta ahora, puede pasar que hay un montón de gente investigando, cobrando lo mismo que cobra un comisario, con la misma banda ancha que puede tener un proyecto expositivo, y que genera una serie de materiales que a veces son libros, que a veces son programas públicos y que a veces no son nada. ¿Sabes? O sea, quiero decir, el museo también puedes tener la posibilidad de venir a trabajar, a probar, sin un resultado, ¿no? La noción de ensayo tiene que seguir funcionando en el museo, ¿no? No podemos manejarnos solo con certezas y mucho menos con certezas basadas en el display expositivo, ¿eh? Con lo cual, siempre tengo como una mala conciencia, por eso a veces lo explico cuando hacemos un programa público, porque realmente no hemos explicado nunca, ni me ha dado tiempo, ni yo qué sé, a veces pienso que igual mejor así, todo el aparato y todas las investigaciones y toda la gente que ha pasado por aquí en estos últimos 7, 8 años. Antonio Gómez Villar dirigió una de esas investigaciones importantes al principio, que se llamaba Working Dead, y que reflexionaba sobre el fin, la muerte, el trabajo. Hicimos un libro, es un libro también que yo creo que circula muy bien ese libro. Y ahora abrimos otra investigación con Antonio Jones un poco más tarde. Se titula La clase social, imaginarios y figuraciones políticas. Esa investigación que dirige Antonio irá teniendo una serie de enunciaciones públicas, si queréis llamarlo así, en formato de diálogos, en este caso con Xavier Domènech, pero habrá un seminario que hará Antonio, habrá otras charlas y habrá una parte de investigación que generará y nutrirá todo esto. ¿Por qué un seminario en la clase? No sé, nosotros creo que uno de los ejes que ha marcado muy Virreina, al menos desde el 16 hasta ahora, ha sido esa reflexión fuerte sobre la historia del proletariado, sobre la clase social. Hemos hecho un montón de proyectos expositivos. El 2017 celebramos, ojalá pudiéramos celebrar el 27 otra vez, como el año que sí que hicimos la revolución. O sea, es una especie de homenaje, recapitulación de la Revolución Soviética. Hemos hecho muchas cosas. Es un eje muy importante dentro de la dinámica de la institución. Es un eje muy importante también para mí, que soy novelista, escribo novelas que tienen que ver con eso. Y también, y ya ahí acabo, la investigación nace un poco de una preocupación extendible al museo, sobre todo identificable en el museo, ¿no?
de alguna forma el museo ha asumido una agenda crítica así, de entrada, ¿no? O sea que un poquito de clase, un poquito de género, un poquito de colonialidad, un poquito, pero estamos planteando a ver que ese museo es el lugar donde eso es posible, donde hay una potencia teórica importante, también una potencia de acción, o la llamada ideología workshop de museo, es a donde nos abocamos. Nosotros queríamos abordar una cuestión. Quizás en otros ámbitos no nos veíamos con tanta, yo qué sé, quizás con tanta complejidad, pero sí en esta línea que tiene que ver con la clase social, por lo que os he dicho, por todo lo que hemos trabajado desde diferentes flancos, y la investigación de Antonio, que espero que no se acabe este año y que la continuemos la temporada que viene. Vamos a abordar de manera fuerte ese tema, insisto, intentando salir un poco de la lógica esta más epidérmica que a veces pasa en el museo. El museo es un dispositivo de las clases medias sentimentales, o sea y ya no es ni de burgués, o sea, que es peor, incluso en un momento dado. Entonces vamos a mirar un poco eso. Os doy doy la bienvenida a los ponentes. Os invito a que continuéis toda la investigación de Antonio y otras cosas. Os invito también a que buceéis por ahí en la web de Virreina, que hay un montón de cosas que tienen que ver con y que de alguna manera confluyen en esta investigación que ahora abrimos. Y bienvenidos, esta es vuestra casa. Pues muchísimas gracias, Valentín. Bueno, primero por la invitación y por la posibilidad de llevar a cabo este proyecto. Yo creo además que, como comentaba, esa apuesta decidida por la investigación dota al museo, digamos, de una dimensión constituyente, ¿no?, que no suele ser habitual, ¿no?, en la institucionalidad museística, por así decir. Y además, pues sí, podemos continuar en el tiempo aquella investigación junto a Marta Chávez y María Ruido de Working Dead. Pues hay cosas que se van sedimentando en el tiempo, ¿no?, y que van resonando y que se van reconfigurando, y que, bueno, me hace muchísima ilusión poder llevar a cabo este proyecto. Por supuesto, agradecer a Xavi, que en cuanto se lo propuse se dejó liar rapidísimo. En fin, yo conozco el trabajo de Xavi, he aprendido mucho de él y por eso me hacía especial ilusión, ¿no?, y ganas el poder dialogar sobre estos temas que nos preocupan. Quiero aprovechar también para agradecer a Lucia Prancha, que ha tenido la amabilidad de cedernos esa estupenda imagen que acompaña a la actividad y que creo que dialoga muy bien con muchas de las cuestiones que nos preocupan y nos preocupan. Y, por supuesto, gracias a todas y todos por venir hoy, y espero, digamos, que esta primera sesión sea un buen punto de partida, además con la pregunta que hemos planteado, para luego, además, ¿no?, en los sucesivos seminarios y enunciaciones públicas poder ir también aterrizando a otras cuestiones. La sesión de hoy la tenemos pensada a modo de diálogo. Una primera hora más o menos de tiempo hemos pensado, en la que Xavi y yo trataremos de dar forma a un diálogo que no hemos tenido antes. Es decir, esto no es la dramatización, no la representación, no sé si será un drama o pero en cualquier caso, vamos a ver, no es la representación de algo que ha tenido lugar antes. Yo he leído cosas de Xavi ha leído cosas mías, nos conocemos y por tanto podemos intuir, ¿no?, cuáles serían algunos cursos o devenires de la conversación. Pero sí que nos hemos propuesto, y creo que está bien desvelarlo, 4 ejes, ¿no?, que estructuran o que articulan o que forman una arquitectura de la conversación, ¿no? Y esos 4 ejes serían, pues hemos decidido que en primer momento cada cual hará una breve exposición de unos 10 minutos en las que trate de exponer ¿por qué nos preocupa el tema de la clase? ¿Por qué lo pensamos? ¿Dónde nos situamos? ¿No? ¿Cuáles son, digamos, ¿no?, de dónde venimos? ¿No? Es decir, cómo enfocamos el tema, por así decirlo. Y luego, a partir de ahí, hay 3 cuestiones que sobre las que nos gustaría aterrizar. Una primera tendría que ver con, vamos a decir, miradas impolíticas sobre la clase, o podríamos decir formas, como consideramos cada cual, que no habría de ser entendida la clase social.
y por qué. Un segundo punto, más digamos de coyuntura, que sería preguntarnos qué lugar ha tenido la clase en el ciclo político 15M y posterior, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupó ahí? ¿Qué lugar ha tenido en el asalto institucional plebeyo? ¿Qué lugar ha tenido en el marco del procés? Es decir, cómo muchos de los debates, ¿no?, que han tenido lugar permean de alguna forma desde ahí. Y por último, una pregunta que podríamos considerar excesiva, ¿no?, y spoiler, no la vamos a resolver, que sería algo así como qué lugar ocupa la clase en la configuración de un sujeto político, digamos, ¿no?, en tanto que eje social, ¿no? Pero esa pregunta, que es excesiva, creo además que generará un buen punto de partida, espero, ¿no?, como para abrir la discusión a todas y todos, ¿no? La pregunta que nos convoca tiene forma dicotómica, en forma de pregunta. Si queréis, podemos delinear, digamos, ¿no?, que yo me adscribo más a la primera parte, o yo considero, digamos, ¿no?, que la clase ha de ser entendida en tanto que identidad. Xavi, digamos, ¿no?, pone como la segunda parte de la pregunta, aunque yo también creo, bueno, pero como siempre, creo que lo interesante está en los argumentos, en los matices, ¿no?, en los contornos sutiles, y si eso tiene algún sentido, ¿no?, está el rato que vamos a pasar aquí, la discusión que vamos a tener lugar, es justamente, ¿no?, delinear, ¿no?, irnos quizás con más preguntas, ¿no?, que certezas o respuestas. Así que entonces comenzamos, ¿no?, con esa primera exposición. Hemos acordado que iba a empezar yo primero, haciendo esta breve introducción, ¿no?, de por qué nos preocupa la clase. Vamos a ver, a mí hay una inquietud, digamos, que siempre me ha acompañado de largo aliento, en todas las militancias políticas y en sus correlatos teóricos, que tiene que ver con la pregunta marco de cómo se crea un sujeto político, cómo se configura, cómo se articula, ¿no? Es decir, es el problema de la agencia política, o dicho de una manera más concreta, podríamos decir, ¿no?, quiénes, ¿no?, transforman el mundo, por así decir. Y de ahí, claro está, ¿no?, se derivan muchas preguntas, y entre ellas, que tiene directa relación con lo que hoy nos vamos a preguntar y a la que he dedicado algo de atención, tiene que ver con las fuertes transformaciones, ¿no?, del trabajo que se han venido sucediendo desde los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Y más en concreto, un interés sobre cómo la reconversión material, ¿no?, de la crisis industrial y el nacimiento de una hegemonía neoliberal produjo un desplazamiento identitario de la centralidad obrera, ¿no? Es decir, me interesa mirar al pasado, al ayer, a ver cómo la clase construye, o cómo a partir de la clase se construye la idea de pueblo. Y yo creo que esta es una pregunta implícita en la lucha política, y más en concreto, digamos, en la lucha por la hegemonía, que podría ser, ¿no?, una pregunta que podríamos hacer a cualquier coyuntura o momento político. Es decir, por decirlo de una manera simple, ¿cómo lograr que un punto de vista particular se torne universal? Es decir, cómo lograr que una particularidad, ¿no?, asuma, ¿no?, una atracción gravitatoria, ¿no?, y tenga la capacidad en un momento determinado de organizar las percepciones de una sociedad. Es decir, esta famosa idea de llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones es justamente, ¿no?, la idea de cómo, digamos, ¿no?, desde un lugar singular, ¿no?, proyectamos, ¿no?, un mundo común. Y desde esta perspectiva, si miramos atrás, yo creo que hubo momentos históricos en los que la clase trabajadora construyó el mundo material, y obviamente la clase trabajadora hoy sigue construyendo y haciendo el mundo, pero creo que hay aquí un punto que me parece decisivo, y es que otrora la clase obrera se legitimaba como dueña de este mundo frente a la clase que se lo apropiaba, digamos, ¿no? Es decir, los trabajadores, ¿no?, hacemos el mundo, decía Buenaventura Durruti, ¿no? Y a mí la pregunta que me ha acompañado durante largo tiempo es la pregunta por qué mundo propio, ¿no?, podemos reclamar los trabajadores y trabajadoras hoy, ¿no? Es decir, ¿qué experiencia de mundo poseemos, ¿no? Fijaos que en la clase trabajadora a mí me parece que hoy se ha perdido algo
desde el punto de vista en lo que a la configuración como sujeto político se refiere, se ha perdido algo, si hay algo que ha entrado en crisis, es el soporte espacial para la creación de vínculos colectivos. Es decir, a mí me parece que las formas de trabajo hoy, ¿no?, han roto o han introducido una erosión fuerte en las comunidades laborales, en los lazos de cohesión, y con ella han producido individualización de relaciones laborales, fin de espacios culturales propios, discontinuidades, ¿no?, respecto a formas organizativas anteriores, declive de tradiciones obreras, etcétera, 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 ¿no? No es que no existan frustraciones laborales, por supuesto que no, sino que cada vez hay más dificultad para canalizar imaginariamente esos dolores y malestares laborales en el interior, ¿no?, de los espacios, ¿no?, donde trabajamos, ¿no? Fijaos que Marx, o yo tal como yo entiendo a Marx, el proletariado era ese sujeto que podía tomar conciencia de su dolor junto a otros, ¿no?, en el lugar de la producción, ¿no? Y el privilegio epistémico otorgado al proletariado como sujeto político y a la fábrica, ¿no?, como un lugar de politización, creo que tiene que ver con eso, ¿no? De hecho, la distancia de Marx respecto del lumpen, ¿no?, y todos sus textos, ¿no?, de cierta denigración sobre el lumpen, tiene que ver con algo que tiene, me parece, mucha actualidad, y es la dificultad del lumpen de poder verificar su dolor, ¿no?, en el interior del espacio de producción. Esto, por tanto, por lo que hace, ¿no?, al lugar que ayer, hoy o mañana puede ocupar, ¿no?, la clase como sujeto político. A mí me interesa la clase desde esa dimensión política y en relación a la configuración de un sujeto. Y luego hay una segunda dimensión que siempre me ha preocupado y que creo que es precisa una mirada que cuando hablamos de la clase social hoy, ¿no?, tipo, la clase social hoy, ¿no?, desafíos y debates o no sé qué, creo que es preciso una mirada más amplia, creo que es preciso una mirada genealógica a la hora de poder pensar la clase hoy, ¿no? Son conocidos los numerosos debates que se dieron, ¿no?, a mediados del siglo XX acerca de qué quiere decir materialismo y qué puede querer decir una política materialista, cosa que no vamos a hacer hoy, y sería un buen seminario, digamos, pero no es el momento. Pero fijaos que esos debates se agudizaron en los años 60 y 70. Digamos, hay un momento de intensidad y de intensificación sobre esa pregunta. ¿Qué es una política materialista y qué quiere decir materialismo, ¿no? Y me gustaría apuntar algo que creo que es relevante, porque cuando abordamos estos problemas, cuando abordamos el tema de la clase social, y los debates que nos acompañan es pues, si la clase está siendo tenida en consideración o no, si la clase es sujeto revolucionario, que si la identidad, que si la diversidad con las clases, que si las luchas culturales, que si no sé qué, que si el sindicalismo, que si más, que si menos, etcétera. Todo lo que acompaña, ¿no?, al conjunto de problemáticas, ¿no?, sobre la clase social, convengamos que antes o después acabamos en un lugar de discusión. Hagamos en un lugar de discusión que puede tomar muchos nombres, que puede adoptar muchos adjetivos, pero que remite a lo que yo creo que es una especie de trauma histórico en el seno de las izquierdas, ¿no?, que es el hito del mayo del 68. Es decir, mayo del 68 no como una fecha congelada, sino, vamos a decir, repertorios de acción colectiva emancipadores que tienen lugar en los años 60 y 70. Hay algo así, vamos a decir, como un cierto retorno de lo reprimido, ¿no?, que siempre vuelve con otros nombres, ¿no?, pero que de alguna manera siempre nos convoca ahí. ¿Por qué? Porque creo que hay una especie de lamento de época en las izquierdas y en las derechas, cada uno declina en un sentido distinto, pero que entiende las luchas de aquellas décadas como una especie de reducción estetizante, ¿no?, hedonismo individualista, mera irrupción poética, ¿no? Entonces uno se imagina, ¿no?, unos señores trabajando en el andamio, ¿no?, y luego una chavalería disidente sexual y no sé qué en la calle, ¿no?, y entonces hay como una imagen histórica de una cierta contraposición, ¿no?, entre dos mundos de vida, y la conclusión es que la clase trabajadora, digamos, o mejor dicho, la izquierda abandona a la clase trabajadora y abrazó lo que se llama, o mal llaman, las luchas culturales. Digamos. Este sería el marco. Y, por tanto, mayo del 68 sería el chivo expiatorio que nos permitiría explicar muchos de los males que aquejan a las izquierdas hoy, ¿no? Y lo que quería apuntar es que yo creo
que no se ha entendido, me gustaría hacer una nota al pie sobre esto desde el punto de vista de la clase, porque creo que muchas veces hay una mirada miope y estrecha a la hora de analizar qué fue lo que dilapidó, digamos, parte del movimiento obrero en aquellas décadas. Porque yo creo que la idea de que la clase trabajadora salió derrotada en un enfrentamiento y combate contra las fuerzas neoliberales es una explicación que nos explica parte de la historia, pero no nos explica toda, digamos, ¿no? Porque me parece que hay algo fundamental que atender aquí, que es lo siguiente. Yo creo que parte de la izquierda no supo ver y sigue sin saber ver hoy que en aquellas décadas lo que se estaba transformando era la misma lucha de clases, ¿no? Es decir, que se estaba reconfigurando la clase desde una nueva composición de clase que había desplazado toda una visión hegemónica del mundo, que los deseos, que los sujetos, que los anhelos, que los sentidos habían mutado. Es decir, que la batalla de aquellas décadas no es la de las luchas culturales contra la clase y que incluso... Es decir, a todos nos encanta la imagen de la huelga del 84, ¿no? De los trabajadores mineros con el movimiento LGTBI contra Margaret Thatcher, ¿no? Y es la unión, ¿no?, de dos movimientos sociales que se encuentran en una misma causa. Y eso está muy bien, y a mí me parece que es una imagen evocadora y de la que hay mucho que aprender, pero que eso no nos haga ver, o que eso no nos impida ver, que en realidad es la clase trabajadora la que está mutando, es la clase trabajadora la que está ampliando horizontes existenciales y abriendo nuevas posibilidades de vida. Porque si no, si entendemos que existe un sujeto que se llama clase trabajadora y alrededor empiezan a pivotar nuevas luchas, ¿no?, pero que son dos mundos que no se trastocan, por así decir, que son dos sujetos estáticos, ¿no?, y entonces la lógica solo es la de la conjunción, la de la yuxtaposición, como decía Paco Fernández Buey, la comunidad de todos los santos, ¿no?, o como en el referente fílmico, ¿no?, de la vida de Brian, ¿no?, el frente de Judea, digamos, y si solo lo entendemos así, nos perdemos entonces, me parece a mí, la singularidad del Atuno Caldo, la singularidad del 77 italiano, la Fiat de Turín, la Siemens de Milán, el ciclo huelguístico de los 70 en el Estado español, la industria automotriz en Sao Paulo, el Cordobazo, las Wilcat, huelgas al margen de... Es decir, nos perdemos, ¿no?, nos perdemos, creo, que eso que llamamos crisis de la izquierda no es solo el resultado de un gesto de una derrota, no es solo un gesto de claudicación, ¿no? Siempre se dice esto de la retirada de los intelectuales a la academia, ¿no? Y Lukács, ¿no?, tomó aquella famosa frase del hotelabismo, ¿no?, donde acusaba a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y demás, de haberse retirado, ¿no?, al hotelabismo. Y yo creo que hay parte de cierto, ¿no? De hecho, es al hotel, pero es a la suite del hotel en la que se retiran algunos, ¿no?, con pulsera roja, todo incluido. Y es un análisis que tiene su pertinencia. Pero lo que no se analiza tanto o a lo que no se atiende es a la retirada de la clase trabajadora. Y cuando hablo de la retirada de la clase trabajadora me refiero a su mutación, a su transformación inmanente, ¿no?, y a la incapacidad de la izquierda de dar cuerpo a nuevos deseos, de dar cuerpo político, ¿no?, a una nueva composición de clase, ¿no? Digamos, estas serían para mí, ¿no?, las dos cuestiones, ¿no?, una que tiene que ver con esa reflexión como de largo aliento y otra, porque creo que esos debates, cuando los tenemos al tiempo presente, ¿no?, son declinaciones similares, son de algunas maneras las que me acompañan y me encantará escuchar a Xavi a ver qué tiene que decirnos. Intentaré, perquè hem dit que seríem 10 minuts d'entrada. Perdona. No tinc... Jo em posaré el cronòmetre, tampoc no el compliré, vull dir que no hi ha problema, però de moment me'l posaré. Bé, jo primer aclarir des de la posició on parlo, perquè a vegades quan establim diàlegs val la pena saber des d'on parlem cadascú. És a dir, jo m'ha ocupat i m'ha preocupat la classe, a part de com a persona, que crec que és l'origen de la meva preocupació. És a dir, la part de la meva reflexió sobre el tema de la classe, com es configura la classe, què és la classe, com muta la classe, prové de... no ve ni del postestructuralisme ni de l'estructuralisme. Ve de la història, i de fet de la història social. Ja sé que hi ha una tendència molt aguda per part del postestructuralisme a tractar la història social com una forma d'estructuralisme. No ho és, ja ho dic d'entrada. Ho dic perquè probablement també hi ha problemes de, quan parlem del que parlem, estem donant significats diferents a paraules que són les mateixes i per tant, si cal clarificar-ho,
després ho clarifiquem. Per què per mi crec que és important la classe, més enllà dels debats sobre si és una identitat o no és una identitat? Bàsicament perquè ens diu quelcom sobre la nostra realitat. De fet, no ens diu només quelcom sobre la nostra realitat, sinó que marca les nostres vides. És a dir, la classe, per mi, per això jo defenso que és una forma de polaritat social, és una experiència social que viuen les persones, és experimentada, explica situacions vitals i situacions socials de les persones, genera actituds, accions, moviments, impregna realitats i fins i tot organitzacions i a vegades fins i tot institucions. La classe, l'existència de classes, permet explicar trajectòries polítiques, permet explicar identitats, però no és només una identitat, permet explicar l'urbanisme d'aquesta ciutat, permet explicar per què hi ha un barri que és d'una manera i un barri que és d'una altra manera, permet explicar, per exemple, per què entre Ciutat Vella i Pedralbes hi ha una diferència en l'esperança de vida de les persones. O sigui, permet explicar coses que van molt més enllà d'un anàlisi purament circumscrit a la reducció d'aquest fenomen social com un fenomen d'identitat. I per mi no és la classe, que aquest és l'altre gran problema. És a dir, sembla que quan es parli de classes es parla només d'una classe, que és la classe obrera. Per mi són les classes. I no m'estic referint a la pluralitat de les classes obreres. Jo crec que, per exemple, el 2006, quan Warren Buffett va dir allò de és evident que existeix la lluita de classes i nosaltres l'estem guanyant, no s'estava referint a la classe obrera. És a dir, aquest mimetisme entre la idea de parlar de classe i és parlar de treballadors i treballadores. No, parlar de classe és parlar de classes i per això també, des de la història social, s'ha defensat que la classe és una relació. És a dir, no existeix una classe aïllada, separada de la resta. Les classes es conformen com a relacions socials que són relacions de poder, que són relacions d'experiències de vida, que són relacions de conflicte, que són relacions de submissió, que són relacions d'hegemonia i que van molt més enllà d'un anàlisi circumscrit a les identitats. No vol dir que la dimensió identitària, jo de fet crec, puc estar equivocat i no voldria no ser d'ells, però crec que són dels primers historiadors de l'estat espanyol que vaig començar a treballar el tema de les identitats obreres. Als anys 90 vaig treballar què era això de la identitat obrera. No és una negació de la importància de la identitat. El que passa és que quan jo als 90 vaig començar a treballar què era això de les identitats obreres, que m'interessava per una sèrie de problemàtiques concretes, és a dir, de com s'havia explicat què era la classe obrera sota el franquisme i la transició, i per tant, per entendre exactament com era aquella classe, com es podia caracteritzar aquella classe, hi havia una cosa que per mi era clau, que era estudiar els seus valors, les seves actituds i les seves identitats. Això, que als 90 ho vaig estudiar des d'aquest principi, després vaig descobrir que s'havia transformat en el postestructuralisme en una realitat unidimensional. És a dir, la classe no té identitats, la classe és una identitat. De fet, el conjunt d'estudis històrics, es proponava, és bàsicament un estudi sobre les identitats i sobre res més que les identitats, com es construeixen les identitats, perquè és l'única realitat realment, ho explicaré, és una historiadora que a més m'agrada molt com a historiadora, que és la Joan Scott, que explicava això, la història ja no trata más de las cosas que le ocurrieron a las mujeres y a los hombres, ni de la forma en que estos reaccionaron. Al contrario, trata de cómo se ha construido las significaciones subjetivas y colectivas de hombres y mujeres vistos como categorías de identidad. És a dir, ja no és allò que els va passar, perquè allò que els va passar no té sentit, perquè això es construeix lingüísticament i per tant només forma part de l'element discursiu, no hi ha realitat extralingüística, ni de la forma en què van reaccionar davant d'aquestes coses que li van passar, al contrari, tracta de com es construeixen aquestes significacions subjectives i col·lectives vistes com a categories d'identitat. Tot el demés, fora. A mi això em preocupa en termes, com a historiador, em preocupa en termes d'investigació històrica. Compte, no perquè no cregui que l'estudi de les identitats és important, per això jo també vaig començar a fer estudi de les identitats. Compte, no perquè no cregui que la identitat és important, crec que la identitat és important. Crec que les identitats poden ser identitats refugi, poden ser identitats d'alliberació, poden ser identitats de negació de l'homogeneïtat, és a dir, totes aquestes lluites i aquestes reivindicacions les puc considerar importantíssimes, però això no em fa reduir aquesta realitat a una identitat. I això és el que em preocupa i m'ocupa en aquests debats. I després, com que em queda una miqueta de temps, ja entraré directament en... Crec que això té efectes. Traiem dues coses només. O tres, si vols. La primera l'has plantejat... No, la primera és... Això em preocupa com a historiador, també em preocupa en termes polítics i d'acció col·lectiva. És a dir, em preocupa en la mesura
que si fem del centre de la reivindicació i de l'acció col·lectiva la identitat, convertim aquesta identitat en el reclam, en la reivindicació. I això, que a vegades és absolutament central i positiu, i estic pensant en temes d'identitats sexuals, identitats de gènere, o puc pensar, anar-me més enrere, que era la construcció del moviment afroamericà als Estats Units als anys 60, sinó una construcció identitària, que és el que feia Malcolm X, quan reivindicava que els afroamericans, que els afroamericans eren afroamericans, és a dir, que creaven una identitat afroamericana i que els afroamericans havien de fer un viatge cultural cap a les seves arrels africanes per poder construir el seu propi subjecte polític. És a dir, no estic negant tota aquesta dimensió de la importància de la identitat, el que estic negant és que això sigui l'imperi de la identitat, perquè tenint tot això que pot tenir de positiu, a vegades també pot fragmentar els subjectes gairebé fins a l'infinit, perquè sempre trobaràs una nova identitat que pot fragmentar aquest subjecte i a vegades converteix aquesta fragmentació del subjecte en un reclam en si mateix que fa difícil l'establiment d'aliances entre subjectes diversos que comparteixen coses i lluites comunes i que, per tant, podrien realitzar molt millor els seus projectes des d'aquesta altra perspectiva. Aquest seria el primer punt per entrar en debat. L'altre punt és el tema que has comentat. Jo crec, i ara diré directament, i això crec que ha fet molt els anàlisis de l'autonomia, dels negris, de tot del postaparellisme i tot això. Malgrat poder superar el fordisme, crec que segueixen atrapats en una mirada de la classe obrera fordista. La classe obrera no és que sigui postfordista, la classe obrera en tota la seva història no ha sigut fordista. De fet, el propi Marx i l'anàlisi que es fa del que diu Marx quan parla de la classe obrera s'atrapa en una època que no és la seva. Quan Marx escrivia sobre la classe obrera no hi havia fordisme, no hi havia ni segona revolució industrial. Estava parlant d'una cosa que era classe obrera abans d'existir el fordisme, que existia abans d'haver-hi la segona revolució industrial i que pot existir després. I mimetitzem d'una forma brutal, atrapem tot en el fordisme a tal punt que fins i tot la pretesa crítica postfordista està atrapada, per mi, en el fordisme. I hi ha tercer element, i amb això acabo, i amb això clavaré els 10 minuts, per això també em va sorprendre el teu llibre, és quan analitzes el tema aquest del maig francès i aquesta dicotomia del maig francès com a explosió de lluites culturals front a una reivindicació clàssica de la classe obrera. A mi no em quadra. No em quadra perquè primer el maig francès, una cosa és el maig francès i l'altra és la construcció del maig francès a posterior. El maig francès és una exaltació de l'obrerisme. És a dir, els activistes d'aquell moment es fan trotskistes, es fan maoistes, hi ha fenòmens que no s'havien donat abans, són els fenòmens de proletarialització, però a França i a molts països, és a dir, estudiants universitaris que decideixen que fins a tal punt l'única forma d'alliberar la humanitat és que hi hagi un subjecte revolucionari conformat pel proletariat, fins a tal punt que l'única forma de construir aquest subjecte revolucionari era deixar la universitat i anar a la fàbrica. És a dir, en el fons el maig francès és una exaltació per sobre fins i tot de les seves possibilitats de l'obrerisme. I el que succeeix després, per mi, no és una... com ho diria? Aquesta lectura que la classe obrera pretén alliberar-se de la seva pròpia condició de classe i per tant abandonar el treball, abandonar tot, etcètera, i això és el que no comprèn l'esquerra i per això ho fa fracassar davant del neoliberalisme. La meva interpretació és una altra, és a dir, el maig francès, l'autunno caldo italià, el que passa a Espanya en aquells moments és una explosió de moltes conflictivitats, no només obrera, de moltes conflictivitats, però és una explosió de conflictivitat obrera. És a dir, és el moment en el qual, per exemple, en el cas espanyol, és l'únic moment de tot el segle XX, on es produeix una redistribució de rentes en el propi acte de producció. Què vull dir amb això? És a dir, és l'únic moment en el qual la pujada de salaris es fa retallant la taxa de beneficis del capital. Fins a tal punt arriba el conflicte obrer que permet redistribuir la renta dintre del propi procés productiu. No havia impostos que després l'estat... No, el propi procés productiu, els empresaris, és el moment, l'any 76, perquè ho entengueu, la renta salarial dintre les rentes d'ingressos salarials dintre de la renta nacional l'any 76 es situen en un màxim històric del 67%. Ara mateix deu estar sobre el 40%. És a dir, l'any 76 és per primera vegada es supera àmpliament les rentes salarials per sobre de les rentes del capital. Però això que està passant
en el cas de l'estat espanyol, i especialment a Catalunya, i a dintre de Catalunya hauríem de situar dos llocs, que són el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, que és on està passant més concretament això, està passant al conjunt d'Europa. I en això que està passant al conjunt d'Europa és el que provoca la reacció empresarial. O sigui, la reacció empresarial de les grans organitzacions empresarials internacionals és perquè el pacte de postguerra, després de la Segona Guerra Mundial, s'havia fet sobre un principi. És a dir, nosaltres estem disposats a pujar-vos els salaris a canvi que això es faci via augments de productivitat. És a dir, podem negociar augments salarials sempre i quan dintre l'espai fàbrica s'estigui negociant augments de productivitat. Ara bé, el que no estem disposats és augmentar-vos els salaris retraient la taxa de beneficis del capital. I això és el que provoca que moltes organitzacions empresarials comencin a donar bola, i ho diré així molt d'allò, a que una teoria que era absolutament marginal als departaments d'economia, absolutament marginal, que era el neoliberalisme, que era allò de friquis, els departaments d'economia bàsicament eren keynesians i podien haver-hi disputes entre keynesians, però hi havia uns senyors que deien coses molt rares que eren els neoliberals, de cop guanyen el Premi Nobel d'Economia. I de cop les fundacions dels bancs d'Espanya comencin a distribuir el nou pensament neoliberal i es comença a muntar això. Però això és una reacció de classe enfront de les victòries que estaven tenint els treballadors i treballadores. Vull dir, no ve que hi ha una disputa. De fet, el maig francès, no només el maig francès, l'Autunno Caldo, el que fan és mostrar a molts treballadors i treballadores que el sistema era més fràgil del que pensaven i això impulsa les lluites. No veig aquesta contradicció entre un maig cultural front a una classe obrera clàssica. No ho veig. Evidentment hi ha disputes, en tot cas, entre l'esquerra clàssica i la nova esquerra, això sí, però la nova esquerra no era especialment culturalista. No era especialment culturalista, era bastant proletària clàssica en aquest sentit. I ja està. Vale, pues... Perdoneu que soc historiador i per tant... Sí, no, fantástico. Yo también... Quiero contar algo sobre esta cuestión de la identidad. Y ya sabía yo que íbamos a incumplir la arquitectura que nos habíamos dado. Porque una cosa son las políticas de la identidad, digamos, ¿no? Las politics identities y toda su declinación yanqui y lo que podemos entender por la identidad como punto de partida. Y otra cosa son las políticas de identificación, ¿no? Y la identidad como punto de llegada. Y voy a tratar de explicar esto atendiendo a ¿qué se quiere decir cuando se dice que la izquierda ha abandonado la clase trabajadora? ¿No? Cuando se suele decir hoy en el seno, ¿no? Incluso desde el punto de vista del ciclo político post-15M, cuando se dice este ha sido el momento político, digamos, de la izquierda cultural, ha sido un momento político, no sé, gramsciano, un populista, como se le quiera llamar, las veleidades culturales tienen que llegar a su fin y es momento de regresar a suelo firme, digamos, ¿no? Es un frame que nos suena, ¿no? Fíjate, yo creo que si atendemos a los programas políticos, de las organizaciones de izquierdas en las próximas elecciones, ¿no? De las 3 que va a haber en 40 días, nos vamos a Euskal Herria, a la CAP, ¿no? las catalanas y las europeas, ¿no? Y hacemos un análisis concreto sobre los programas políticos. Alguien podrá decir que le parecen medidas más o menos reformistas, más o menos rupturistas, que serán más o menos realistas, ¿no? Puede haber programas de gradación, alguien dirá que si no es la revolución socialista eso no vale para nada. Es decir, pero convengamos, ¿no? Que cuando uno mira sus programas, en un tanto por ciento elevadísimo, todas sus políticas, digamos, de servicios públicos, de redistribución, de becas, ¿no? De apuesta por la educación, ¿qué tal? Su cumplimiento mejorarían sustancialmente, fundamentalmente, ¿no? a las clases trabajadoras, ¿no? Es decir, hay otra cosa es organizaciones que luego puedan tener responsabilidad de gobierno y sean más o menos fieles a lo que prometen, etc., ¿no? Pero creo que nos reconoceríamos en la expresión, o en una doble expresión, que dirá tal que así. La primera, la izquierda ha perdido su sensibilidad popular. Digamos, ¿no? Este es una especie de diagnóstico de época, digamos, ¿no? De la izquierda ¿no? Ha perdido su sensibilidad hacia las clases trabajadoras, ha perdido su sensibilidad, ¿no? hacia lo popular. Y del otro,
las clases trabajadoras ya no se identifican con las organizaciones de izquierdas, digamos. Y creo que aquí hay dos conceptos que a mí me parecen importantes. Sensibilidad, digamos, sensibilidad e identificación. ¿Y qué es lo que creo que se quiere decir con esto? Y una reflexión alrededor de ello. Porque esta segunda parte yo creo que es cierta. Es decir, pero yo creo que es cierto en los términos siguientes. Vamos a ver, sobre el tema de la sensibilidad, a mí me parece, en los escritos de Gramsci justamente aparece la cuestión de la sensibilidad, que no es una cuestión de sensibilería, de ser sensible, digamos, ¿no? de ser atento, de ser cuidadoso, ¿no? Sino sensible en el sentido de estructuras afectivas, digamos, ¿no? Es decir, hay son las estructuras, la existencia de estructuras afectivas, las que yo creo que nos permiten entender parte de la configuración de los procesos sociales, digamos, ¿no? Existen ideas, existen creencias, mitos, para Gramsci, ¿no? Incluso ideas religiosas, ¿no? Patrones culturales que nos incitan a la acción. Y segundo, cuando hablamos de identificación, decimos que las clases trabajadoras, ¿no? Sobre eso habría mucho que decir, pero digo que es un frame existente, que las clases trabajadoras no se identifican, ¿no? Con las organizaciones de izquierdas. Yo diría primero una cuestión, y lo diría de manera taxativa. Yo creo que las clases trabajadoras siempre votan por su interés, voten lo que voten. Es decir, siempre y cuando entendamos que los intereses que pueden tener las clases trabajadoras no son solo intereses económicos, sino que el interés o los intereses se construyen siempre en el interior de procesos de identificación e inscritos en una dimensión simbólica, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo que seguro puede ser conocido, si uno atiende, ¿no? al libro que escribió el periodista estadounidense Thomas Frank, ¿no? El famoso ¿Qué pasa con Kansas?, ¿no? Donde analizaba, ¿no? Es decir, por qué parte de la clase trabajadora había apoyado en décadas anteriores a los republicanos, ¿no? Cuando sus medidas eran contrarias a sus intereses económicos, ¿no? Empobreció sus políticas, ¿no? Empobrecía a las clases trabajadoras. La conclusión a la que llega es porque se habían articulado como una oposición cultural. De un lado, ellos, trabajadores americanos, blancos, cristianos; de otros, liberales, ¿no? Que defienden la homosexualidad, las políticas afirmativas y el aborto. Es decir, dos tipos de vida en disputa, dos maneras de sensibilidad en disputa, dos modos de identificación en disputa, dos superficies de inscripción en disputa. Es decir, la cuestión entonces, a mí me parece, digamos que la batalla política reside, ¿no? en las construcciones morales del dolor social. En este sentido, los republicanos aportaban, entiendo yo, en esta obra, una gramática moral, digamos, ¿no? Los progresistas como el otro antagonista, ¿no? Digamos, lo progre como la sobredeterminación, en la que escribir, entonces sí, diferentes dolores materiales que objetivamente les empobrece, digamos, ¿no? Esta distinción, digamos, o esta cuestión a mí me parece clave, digamos, ¿no? Porque una cosa es entender, ¿no? que la identidad es el punto de partida, ¿no? Y que por tanto la identidad es una sustancia, ¿no? Que la identidad es una cosa clara, que la identidad es una cosa que uno se otorga, ¿no? que la identidad es una vivencia íntima, que la identidad es una cosa que uno descubre, ¿no? Y otra cosa es entender que la identidad es el resultado de un proceso de configuración que está inscrito en una lógica dicotómica en la que existen procesos de identificación a través de superficies de inscripción y de construcción de construcciones morales del daño, donde estas estructuras afectivas tienen un rol fundamental. A mí lo que me interesa en ese sentido es entender si cuando apelamos, ¿no? a una política de clase, lo que estamos apelando es a la existencia, digamos, de un sujeto estático, ¿no? que permanece en el tiempo, al que vamos adjetivando, digamos, ¿no? de manera diferente a lo largo del tiempo, ¿no? O si en cambio, digamos, ¿no? Y por tanto ya tendría una identidad a priori, entonces la clase sería una política de la identidad más, ¿no? como podrían serlo, ¿no? en los marcos, digamos, del multiculturalismo corporativista, digamos, ¿no? repliegues identitarios que se puede dar en otros ámbitos, o si en cambio entendemos la política como la construcción de nosotros, ¿no? Ahora entro en esto que es que no lo veo. Es que por eso digo que partimos de sitios muy diferentes. O sea, per exemple,
El 15M va ser una expressió de la classe obrera saltant dos tiros? No. El 15M va ser una lluita cultural purament discursiva d'unes identitats? No. El 15M es pot explicar en part a partir de polaritat de classe i conflicte de classes, sí. És a dir, per això dic que la reducció de l'anàlisi al problema de les construccions lingüístiques i de la identitat i de les reserves i de les estructures és que no, per això dic que per mi és limitada, perquè hi ha la Gala Pim per aquí, no sé si... Ja no hi és, llàstima. La Gala em deia, no, esto no es lucha de clases, en tot cas és lucha con clase, tenia raó, és a dir, el 15 ho deia perquè, evidentment, el propi 15M no ve de l'esquerra tradicional, és a dir, aquella explosió no ve de l'esquerra tradicional, ni ve dels discursos de l'esquerra tradicional, ni ve de les anàlisis de l'esquerra tradicional, però és evident que el discurs de l'economia política, després d'anys d'haver negat pràcticament la seva existència, va impactar les nostres vides d'una forma brutal. És a dir, que tot allò que s'havia negat que era rellevant, de cop, a partir del 2006, 2007, 2008, era molt evident què és el que activa el 15M. És la percepció de la ruptura d'un pacte social, imaginat, suposat, etc., que es produeix a partir d'una crisi econòmica i de la gestió d'aquesta crisi a partir d'uns principis neoliberals. I això és el caldo de cultiu d'on emergirà el 15M. Podria haver emergit el 15M o qualsevol altra cosa, o no podria haver emergit res, evidentment, però que el 15M es produeix en un camp de pluralitat de classes, això em sembla evident. Per tant, jo no llegeixo el 15M perquè no llegeixo la pluralitat de classes separada, no llegeixo les lluites culturals separades de les materials, no li estic donant una prioritat, és que no les llegeixo així. I a mi aquí l'anàlisi identitari és que no em serveix, però igual és perquè no ho entenc, però no entenc a on ens porta aquest tipus d'anàlisis. El 15M inaugura, evidentment, la possibilitat de... Bé, és que això pensava que ho havíem de parlar després, però jo me'n recordo, davant del 15M hi ha com dues reaccions. Una reacció que és la negació, és a dir, diguem, l'esquerra, o una part, jo no diria tota, una part de l'esquerra tradicional, el 15M, quan emergeix, li passa també una part de l'independentisme en aquells moments, és a dir, quan emergeix una figura que es reivindica com a poble i que en la mesura que ocupa l'espai públic sembla que sigui poble, ja sabem que el poble després és molt més complicat, aquest poble és que no s'assembla a res del que ningú havia esperat ni ningú havia teoritzat. No canten la Internacional, perquè ni la saben, canten la cançó d'Amaral, Revolución, que Amaral no hauria pensat mai que la seva cançó es convertiria en un himne revolucionari, crec que no ho va pensar quan ho va escriure. De cop els símbols del 15M són els d'V de Vendetta, no per la novel·la gràfica, sinó per la pel·lícula, perquè era mainstream en aquell moment la pel·lícula. És a dir, però això passa sempre, això no és una cosa nova. En la història, quan es produeix l'emergència d'un conflicte, la gent construeix el sentit d'aquell conflicte a partir dels recursos culturals que coneix, no dels que no coneix. I a partir d'aquí construeix, i per mi això és la relació entre conflictivitat, cultura, construcció de discursos i identitat. És a dir, evidentment que hi ha una relació, i que tindre un tipus de discurs, o com es transforma el discurs, tot això també marca aquesta història. No és que sigui secundari o accessori, però és que està en aquest context, no està en un altre context. No és una operació identitària o discursiva, no és així. Hi ha una reacció que és, com que això és així i no entenem res, i no és com nosaltres havíem imaginat o havíem somiat mai, i tal, doncs passem. I l'altre és estaciar-lo, que això es va produir també, és estaciar el 15M. És a dir, el 15M no produïa una crisi de l'hegemonia, el 15M era la nova hegemonia. El 15M no inaugurava la possibilitat d'un canvi polític. La plaça era de les revolucions, passàvem allà a la plaça, cantàvem com cantàvem cada tarda, les nits, Mireia, tu no sé si recordes, era aquí empieza la revolució, tots allà, venga, tots cridant com uns bojos, i a part és que ens ho creen, que ja té tela. És a dir, però hi havia una estació, i per exemple aquí també va haver-hi moltes, diguem, una lectura produïda des d'altres ideologies que van vindre a reivindicar el moment en el qual la revolució som nosaltres,
la plaça és el nou món, no importa el què, no hem de fer propostes, el que importa és el com. Us recordeu d'aquell debat del què i el com, que ens formaven boix, el què i el com i el no sé què? És a dir, perquè s'estava estaciant també des d'altres discursos, també de l'esquerra, també tradicionals de l'esquerra, perquè semblarà que n'hi ha uns que no, aquests també venien dels 70, no venien del no-res, no s'havien inventat en aquell moment, que també van fracassar. També van fracassar. Els dos van fracassar. Però per mi el 15M, evidentment que s'ha de llegir, no és una lluita cultural, el 15M. O sí, però és tan material com cultural o cultural i material. És a dir, no veig aquesta dualitat entre una realitat i l'altra. I per això dic, i quan plantegem l'anàlisi de classes, sembla que estiguem plantejant un altre tema, que em sembla que és un altre tema, que és per què no existeix una classe obrera com imaginem que hauria de ser segons uns principis polítics, i si existeix, perquè aquesta classe obrera no té la consciència que nosaltres considerem que hauria de tenir i, per tant, no existeixen els partits que haurien de respondre a aquesta classe obrera. Però això, que està molt bé i que crec que és una reflexió molt important i molt interessant, que és una reflexió política, que això existeixi o no existeixi no significa que la classe existeixi o no existeixi. Això és el teu problema, no és el problema de l'existència de la classe. Ho intentaré explicar d'una altra manera perquè se m'entengui. Per què se'm fa tan difícil a mi reduir la classe a una identitat? Perquè com a historiador què faig, per exemple, amb el simple fet de descobrir que als anys 50, 60, 70 a Catalunya emergeix un moviment obrer molt potent que té diverses arrels. Podrien tindre tres arrels. Inicialment aquesta es va llanguint, però té una arrel llibertària. La CNT havia sigut el sindicat més gran de Catalunya, té una arrel comunista i té una arrel catòlica. Aquesta és la composició, però genera un tipus de classe obrera, en la mesura que té una història anterior molt àmplia, més clàssica, si es vol, clàssica en el sentit ideològic del terme, i té unes identitats. I llavors, al mateix moment me'n vaig a Navarra. I a Navarra tots els treballadors i treballadores venen de la migració no andalusa, sinó interna de Navarra. Per tant, venen d'un món carlista. Són catòlics i carlistes. I quan arriben a Pamplona i comencen a treballar a les fàbriques, tenen una identitat, que ve d'una cultura política, no, una cultura social que prové del carlisme i del catolicisme, i rellegeixen tota la tradició catòlica en un sentit tan radical que acaben sent d'extrema esquerra. Però la seva base identitària és una altra, completament diferent. I què faig? Un cop dic, home, són dues formes de construcció identitària molt diferents, amb codis diferents, amb històries diferents, van a llocs diferents, i quan es produeixen els conflictes dels 70 es reconeixen com que formen part d'una mateixa classe. Per tant, si dues identitats obreres, no identitats en osmosis amb altres identitats, dues identitats obreres es reconeixen com una mateixa classe, hauré de pensar que la classe no pot ser només una identitat, perquè llavors me vuelvo loco. No sé si m'enteneu. És a dir, per això dic que no reduir, fins i tot en el camp de la representació, de les solidaritats internes i d'on pertanys tu, no és reduïble tampoc a les identitats. Per això no... Però, bueno, tampoc passa res. Cadascú analitza com analitza. Hacemos lo que podemos. Esto que planteas nos permite volver a nuestro segundo punto abandonado sobre miradas y políticas de la clase. Sí. Entiendo, ¿no? Por esto que planteabas de... Una cosa es que no exista la clase obrera que unos quieren que exista, ¿no? Ni la organización política que por tanto represente. Vamos a ver. Yo creo que en nuestro presente, contrario a lo que se suele decir, de que existen materialismos burdos, de que existen economicismos ortodoxos, etc., yo creo que nuestro presente es un presente en el que la manera impolítica de entender la clase, o una posible manera impolítica de entender la clase, es entender la clase desde una suerte de idealismo. Y para mí el idealismo de clase es entender la clase como punto de partida. Es entender que existen las clases, ¿no? Y que luego entonces se piensa qué se hace con esa clase, digamos. Es decir, hay un sujeto dado que se nombra como clase trabajadora por la mañana, ¿no? Y que entonces luego por la tarde decide, digamos, adjetivarse,
arroparse, decide darse una serie de nombres, decide establecer una serie de estrategias, etc. Yo creo que aquí se encierra un error conceptual que me parece clave. Porque yo creo que la clase no es anterior a las luchas de clase, sino que al contrario, la clase es el resultado de las luchas de clase. Y esto puede parecer, digamos, una sofisticación teórica, digamos, ¿no?, para el entretenimiento de quienes nos dedicamos a esto, ¿no?, o mucho peor, digamos, ¿no?, el problema del huevo y la gallina, pero creo que hay consecuencias teóricas y políticas importantes de esto. ¿Por qué? Fíjate, a mí me parece que si creo entender, cuando alguien propone, no digo que sea lo que tú estás proponiendo, cuando alguien propone la clase como... Cuando alguien propone la clase como punto de partida, ¿no?, como la clase como punto de partida, yo creo que se entiende que la clase es algo así como el sujeto político, digamos, más genuino. La clase nida la posibilidad de pensar una exterioridad radical al capital. Es una verdad política, es la categoría más universal, más omniabarcativa, la que menos se deja fragmentar, ¿no?, la que no se deja atrapar en las garras, digamos, del capitalismo. Es decir, las formas capitalistas de producción pueden con todo, pueden con las luchas feministas, ¿no?, porque al final hay mujeres que acaban en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, el capitalismo puede con las luchas raciales, ¿no?, porque entonces al final pues Obama acaba de presidente, ¿no?, puede con el ecologismo, porque al final pues siempre se puede, ¿no?, adornar con la forma de la sostenibilidad y de declinar un capitalismo verde, pero hay algo inatrapable, hay en ese sentido de exterioridad radical sobre la clase, ¿no?, como si la clase no fuera el centro comercial, digamos, ¿no?, como si la clase no tuviera compromisos subjetivos, ¿no?, con la racionalidad neoliberal. Y fijaos, voy a traer a colación un texto, ya que estamos en el contexto de la virreina, que publicó hace una semana Boris Groys, ¿no?, sobre el que la virreina organizó hace unos años una exposición. Es un texto que lleva por título la etapa espejo de la clase alta. Y es un texto breve, ¿no?, altamente recomendable, con el que no estoy de acuerdo en nada de lo que dice, pero es altamente recomendable, y voy a explicar lo que dice y por qué creo, ¿no?, o expresar mi desacuerdo con la hipótesis. Él viene a decir lo siguiente, la etapa espejo de la clase alta. Viene a decir lo siguiente, dice, la clase da cuenta de un conflicto entre ricos y pobres, ¿no?, y el objetivo de la lucha de clases es y sigue siendo la creación de una sociedad sin clase y el establecimiento de una igualdad económica, ¿no? Advierte y se cuida, ojo que aquí que no hay una hipótesis reaccionaria en esto que dice Boris Groys, advierte que las luchas de raza y de género merecen, digamos, todo el apoyo sin ninguna restricción, ¿no?, pero que existe una diferencia fundamental, ¿no? Y la diferencia fundamental es la siguiente, y es que la solidaridad de la clase es una solidaridad horizontal, ¿no?, porque es una solidaridad del conjunto de los pobres contra los ricos, ¿no?, con lo cual genera una solidaridad horizontal, pero la raza y el género, en cambio, dice, es vertical, ¿no? Y es vertical porque incluye a pobres y ricos en clase alta, en clase media, en clase baja, ¿no? Es decir, digamos, hay género y raza en los pobres y los ricos, en los de arriba, los de abajo, los triunfadores y los fracasados, ¿no?, en toda la estructura social, ¿no? Por tanto, una sociedad que privilegiara, ¿no?, o basada sobre la clase prefiguraría el fin de la sociedad de clases. En cambio, en torno a la raza y el género habría una solidaridad interclasista, ¿no? Claro, aquí hay una cuestión que a mí me parece clave analizar y que Álvaro García Linera ha dicho alguna cosa en sus reflexiones sobre las dificultades de los procesos nacionales populares al inicio de la década del siglo, a inicios del siglo XX en Latinoamérica. Y voy a tratar de contraponer estos dos argumentos, digamos, para impugnar, ¿no?, esta idea que creo, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, con una concepción abstracta, ¿no?, de la clase es lo que nos prefigura, el fin de la sociedad de clase, digamos, sí, fantástico, es decir, pero luego, digamos, en su devenir factual, en su devenir concreto, en la coyuntura específica, ¿no?, donde está, digamos, ese sujeto que hace eso que queremos que ocurra, ¿no? Fijaos, ¿cuál ha sido una de las debilidades de las experiencias nacionales populares, ¿no?, de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, ¿no?, que parece que queda muy lejos, ¿no?, pero que fue antes de ayer, ¿no?, en la primera década del siglo XXI en Latinoamérica? Fijaos, por un lado,
nos encontramos, ¿no?, con una serie de mejoras materiales de las clases populares, nacionalización de sectores estratégicos, políticas fuertes de distribución, impositivas, o podríamos decir una solidaridad de la clase, ¿no?, lo Boris Groys, por así decir, ¿no? Pero al tiempo hay algo aquí importante, y es cómo esas mejores materiales fueron contribuyendo a la expansión de una nueva clase media, digamos, ¿no? Es decir, la movilidad social ascendente, ¿no?, tuvo lugar como resultado de las políticas redistributivas que se estaban poniendo en marcha, ¿no? Vamos a decirlo en los términos anteriores. Las transformaciones materiales de vida mutaron la sensibilidad popular, ¿no? Es decir, la felicidad alcanzada, digamos, podríamos decir, se convirtió, en cierto modo, o jugó a favor de un dispositivo de atomización, ¿no?, de una individualización de las experiencias, ¿no? Y tras ellas, digamos, tras esta democratización material lograda, para buena parte de la sociología aupada, ¿no?, sobre los procesos nacionales populares, las experiencias populares anteriores devinieron anacrónicas. Es decir, una vez llegados a este punto, y cito a García Linera, dice, se trataba de lograr un consumo más pleno, más libre, ¿no? Es decir, el pasado plebeyo era visto como una losa, ¿no? Es decir, para afianzar, ¿no?, este nuevo estatuto logrado, ¿no?, lo que ocurrió, sostienen también teóricos argentinos que participaron en la década kirchnerista, que el horizonte utópico neoliberal, ¿no?, se adecuaba mejor a las transformaciones subjetivas, ¿no?, que habían operado y que había que abandonar, por tanto, el arcaico proyecto plebeyo que nos había llevado hasta aquí. Y ojo, porque digo esto no es un argumento moral, digamos, no es moralizante, ¿no? O sea, digamos, eso es una dimensión trágica también, si se quiere, ¿no? Y una atención, ¿no?, a qué pasa, ¿no?, cuando la figura del consumidor competitivo, ¿no?, digamos, no es desanudada de sus sentidos a la hora, ¿no?, de establecer este tipo de proyecto. Pero mi pregunta es decir, ¿no hay aquí una dimensión vertical también, digamos, es decir, no existe, digamos, una declinación de la clase al modo en que lo entendía Boris Groys, que es un texto, digamos, que puede ser menor, ¿no?, pero que creo que es una imagen, ¿no?, del horizontal y vertical que puede ser fecunda? Es decir, la clase, como categoría política, puede operar como categoría de impugnación, ¿no?, como categoría al servicio de la transformación social. La clase puede servir también para apuntalar la legitimación de un orden dado o de un orden establecido, digamos. Aquí hay algo, digamos, que a mí me parece importante, porque al creer o al depositar las esperanzas sobre una dimensión abstracta, ¿no?, sobre una dimensión abstracta en la que remitimos a la posibilidad, ¿no?, del género humano es la internacional, y por tanto el proletariado, que es un sujeto particular, prefigura la liberación, humanidad de la universalidad, y el resto son todas, ¿no?, formas particulares. Hay algo aquí en esa concepción de la clase como un sujeto que existe a priori, definido, y que luego vemos qué hace, ¿no? Me parece un error teórico que tiene consecuencias políticas, digamos, ¿no? Y que yo esta forma la prefiero denominar una suerte de idealismo de clase. 3 o 4 comentarios sobre lo que has comentado. Bueno, primero, el esquema este que has dicho de que primero es la lucha de clases, yo diría conflicto de clases. O sea, conceptualidad y después es la clase o la conciencia de clase y finalmente la clase. Esto es lo que decía la historia social desde los años 60. Es decir, esto es hippie Thompson directamente. No hacía falta el viaje estructuralista ni el postestructuralista para volver a... No hablo del postestructuralismo en este sentido, ¿eh? Exacto. Pero no, pero quiero decir porque la defensa del tema de la identidad es básicamente desde, yo creo, con una influencia enorme de pensamiento postestructuralista, ¿no? Que después sí que podemos entrar. Sobre el tema de verticalidad, pues claro que puede haber verticalidad. Y ahora te voy a poner un ejemplo de por qué para mí es problemática la política construida desde la identidad. Ya no estoy entrando en el tema neoliberal, ¿vale? No voy a entrar en si el neoliberalismo se puede adaptar mejor a una cierta, digamos,
propensión hacia políticas de identidad para fragmentar el sujeto, que yo creo que sí, que eso pasa también, pero eso no niega ninguna legitimidad a las políticas de identidad. O sea, porque puede pasar esto y pueden pasar otras cosas. O sea, no, pero te lo voy a plantear por el problema de identidad. La clase obrera europea es vertical en relación a los explotados en las colonias. ¿Sí? Los explotados en las colonias masculinos son verticales en relación a las explotadas en las colonias femeninas. De hecho, las feministas europeas son feministas blancas y, por tanto, viven de la explotación de las mujeres racializadas de otras colonias. Y todo eso puede ser cierto. El problema es que si se hace eso para negar constantemente los dolores, es decir, solo habría un dolor primigenio del más explotado de todos en relación a la serie siguiente de explotados, esto es muy catalán, podrás llegar a tener la razón moral, pero no llegarás a ningún sitio políticamente. Es decir, la negación del conjunto de dolores que puede sufrir la humanidad a partir de un baremo por el cuál es el dolor más tal, siempre se establece desde la verticalidad. Por tanto, la clase obrera evidentemente que puede ser vertical. El problema es que eso, para mí, primero, yo no puedo partir de la reivindicación de mi dolor negando los otros dolores. No me parece... Bueno, puedo hacerlo, pero no llegaré a ningún lado, creo. No llegaré a ningún lado. Podré llegar a que me den la razón. O que hi hagi una gent que digui, sí, d'acord, tu ets el... o tu o l'altre, més enllà. Però políticament, i per això dic que la identitat com a dimensió absoluta de la realitat és inoperativa políticament. Això és el que em preocupa de la identitat. I com a historiador i com a persona em preocupa que no crec que siguem identitats. Som identitats i som moltes altres coses. És a dir, la realitat social és molt més àmplia que pensar que és una cosa unilateral de construcció simbòlica a partir del llenguatge d'identitats. Sap greu. Ja no entro... I filosòficament, com que jo no soc filòsof, vosaltres m'ho podreu defensar, però no em traureu d'aquests 13. És l'altre. Llavors, de fet, el màxim èxit d'aquest tipus de perspectiva per mi és precisament la pròpia reivindicació de la classe com una realitat melancòlica. És a dir, el màxim èxit de la política d'identitats o de posar en el centre de l'identitat és que quan aquesta política es veu qüestionada o aquesta visió teòrica o aquesta perspectiva teòrico-política es veu qüestionada a partir de l'afirmació d'una identitat, no d'una classe o de classes o de relacions de classes, sinó d'una identitat que seria la identitat obrera, que és una identitat imaginada, perquè no hi ha una identitat obrera tampoc, per mi. O sigui, hi ha multiplicitat de possibles identitats obreres, com hi ha cultures obreres, com hi ha formes d'acció obreres. És a dir, per tant, és el màxim èxit. De fet, quan moltes vegades, jo entenc el que vols dir, però quan moltes vegades t'enfrontes a les crítiques que es fan a les polítiques identitàries des de la identitat obrera, t'estàs enfrontant a l'últim producte de la teva pròpia postura teòrica. És a dir, ja sé que ara m'estic exagerant, però al final és una pròpia producció d'aquesta època identitària. Les classes, torno a reiterar, és que tornem a centrar-nos, o sigui, les classes, perquè hi ha classes obreres i hi ha classes de molts altres, o sigui, hi ha burgesos, hi ha empresaris, hi ha financers, etcètera. Les classes és una realitat que impregna el conjunt per mi de les relacions socials. Si això ho fa més o menys prioritari, més o menys universal, si és l'universal absolut o no és l'universal absolut, no ho sé si és l'universal absolut. El que sé és que impregna el conjunt de les realitats i que quan tu fas política o quan fas anàlisi social no pots obviar l'existència d'això. I no ho pots reduir a una identitat, perquè si ho redueixes a una identitat, clar, si ho redueixes tot a identitats, sí, clar, ja posats, també això, però crec que no duen lloc ni en l'anàlisi històric, ni en l'anàlisi polític, ni en l'anàlisi social, i a més és poc operatiu després per la transformació de la realitat. Vamos fatal de tiempo. Vale. O sea, era previsible. Si te parece, hacemos como una especie de cierre. Yo no tengo cierre. Nada más. El futuro está abierto. Vuelvo al minuto de oro. No, hace tiempo. No, pues si cerramos, si no, pues cerramos abriendo. Cierra tú y intento cerrar también, si quieres. ¿Sí? Sí. Vale.
Cerramos los dos, sí. Vale, no, o sea... Tú cierras y yo hago lo que puedo. No. Vamos a ver, por añadir algo sobre esto... Bueno, al final es añadir, no es cerrar, pero... bueno, añado cerrando, quiero decir, ya está. Porque si aprovechas el cierre para meter la cuña... Cierro apuntando. Vamos a ver... o sea, yo creo que si alguien sostiene que puede existir la clase, o sea, alguien puede decir, bueno, existe la clase aunque no sea consciente de que existe como clase, digamos, ¿no? Es decir, lo que podría afirmar, ¿no? Es decir, la idea de que existe una clase consciente, ¿no? Famosa, una clase inconsciente, ¿no? Para mí esta idea, o sea, para mí esta idea no tiene ningún sentido. Es decir, no tiene ningún sentido porque la conciencia de clase solo se forma en eso que llamamos imaginario. Es decir, y es la articulación, ¿no? Y eso que llamamos imaginario, pues en relatos, imágenes, mitos, sentidos, definiciones de la realidad, etc. Es decir, cuando decía que la clase, digamos, no antecede a la lucha de clases o a los conflictos de clase, como apuntabas tú, o sea, los intereses de clase no preceden a su expresión política. Digamos, esta es la cuestión, ¿no? Que la conciencia de clase solo puede expresarse en sus expresiones culturales. Esta es la cuestión, digamos, con la que voy a cerrar, digamos, ¿no? Es decir, o sea, solo tiene existencia en sus dimensiones ideológicas, vamos a decir. Y sus dimensiones ideológicas, efectivamente, pueden ser unas dimensiones muy distintas. A eso, a la configuración de un nosotros en torno a un imaginario, es a lo que yo llamo la configuración de un nosotros, lo que entendemos como una identidad. Porque resulta que A entiende que es igual que A y entiende que es igual que A. Pero que es una identidad abierta, que es un esencialismo estratégico, que es una ontología imposible, que es una identidad porosa, que es una identidad no cerrada. Yo qué sé, lo que queramos. Pero es una identidad. Pero es una identidad. Claro. Es decir, este es mi cierre. O sea, porque no, es decir... Vamos a salvarlo ya. No, pero vamos a salvar al soldado de identidad. De hecho, quiero decir, cuando desde una exterioridad discursiva, alguien quiere que prenda, ¿no? La idea de la clase obrera, ¿no? Y tiene la fantasía más o menos política o más o menos impolíticas, ¿no? de apelar, digamos, ¿no? a que exista, digamos, un proceso de movilización, está reconociendo, es decir, si la clase puede ser opacada, si la clase puede desaparecer, si la clase puede no ser atendida, si la clase está fuera de la realidad social, si la clase no se identifica con no sé qué, si hay una pérdida de sensibilidad sobre no sé cuánto, digamos, hay una dimensión, vamos a decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Artificial y no natural de la clase, ¿no? Entonces, a mí, digamos, ¿no? Desde esta perspectiva, para mí lo fundamental, y vuelvo al inicio, digamos, de la configuración de los procesos políticos, para mí la pertinencia de un sujeto político, que los sujetos políticos para mí se constituyen en la coyuntura, un sujeto político es un campo de experimentación que en función de los conflictos dados, ¿no? Su novedad obviamente nunca es absoluta, siempre tiene, digamos, ¿no? Legados anteriores, historicidades que permanecen, ¿no? Pero que los nuevos deseos siempre traman sus propias formas de identificación. A mí, ahí, yo puedo entender que existen desigualdades de clases, obviamente, y que existen realidades materiales al margen del discurso, obviamente, y que podemos hacer los análisis de barrio acerca de la tasa de mortalidad en Pedralbes y en el Raval, y que todo esto se explica a través de una estructura profundamente clasista, etc. Pero a la hora de la configuración de un sujeto político, la manera en la que eso se nombra, en la que los dolores y malestares sociales se crean y se constituyen... Solo existe cuando es evocado, cuando es conjurado por el discurso. En el principio fue Dios y Dios era la palabra. Yo soy más de Goethe. Es una teología política bonita, digamos, ¿no? Sí, de la Biblia. Yo soy más de Goethe, en el principio fue la acción. ¿Qué quiere decir con ello? Es decir, evidentemente, no hay una realidad natural y una realidad cultural porque el ser humano es cultural.
O sea, no, eso tienes razón. Es decir, claro, es que todo lo que producimos es cultural. Esta mesa es cultural. Y a partir de ahí es muy fácil atribuir que como es cultural funciona más allá de lo material. Pero yo es que creo que esta separación... ¿No es una separación? No, pero solo existe en la medida que es evocado... Que es definido. Que es definido. Solo existe lo que es definido. Que se le otorga un sentido. Solo existe lo que es definido. Exacto. Me parece correcto. Solo existe lo que es definido. Pero yo ahora voy a hablar como historiador. ¿Qué hago? Y voy a cerrar también. Voy a cerrar con un texto que será más fácil. Tal. Como historiador, ¿qué hago cuando me encuentro con biografías de vida? Yo he trabajado mucho con biografías de vida, en la cual hay una experiencia disruptiva en una vida que cambia el sentido de todo lo que piensa. Y eso se produce por una experiencia disruptiva, no por una experiencia discursiva. Es evidente que la experiencia, la metabolización de esta disrupción se hace a partir de los materiales que encuentra, pero eso es una construcción que tiene que ver con la disrupción, no solo con la enunciación discursiva. Nosotros podemos suponer que todos los fenómenos políticos que surgieron posteriormente en el 15M fueron por la capacidad de la construcción discursiva. Podemos suponerlo. Yo puedo suponer que, no digo que no tenga importancia, pero creo que eso surgió. Es decir, que no es por la capacidad del discurso político. Por eso yo no soy postestructuralista. Lo siento, no lo veo así. Es decir, no. Y Galapín, no sé si ha vuelto, ella siempre decía que yo era un clásico, muy clásico, y tenía razón, no tal. Pero voy a intentar sintetizar lo que pienso, no hablando yo, sino a partir de una cita, y con eso cierro, para hacer un cierre, pero he pensado, ¿cómo hago un cierre? Pues una cita, ¿no? Una cita de E.P. Thompson. Es muy curioso porque esto me chocó mucho, voy a explicar la cita y por qué me tuve que releer a E.P. Thompson y me encontré con esta cita. Yo cuando dejé el mundo de la historia durante unos años porque me dediqué a otras cosas y volví, me encontré que mis propios trabajos eran interpretados como postestructuralistas. Es decir, en la historia postsocial lo que se postulaba decía, no, esto es lo que hacía Xavier Domènech. Y yo, hostia, no tenía ni idea. Pero no. Y después descubrí que básicamente es todo aquello que parece un poco innovador, lo metemos aquí dentro y así lo legitimamos. Y al final todo. Porque al final no hay un pensamiento moderno. En la posmodernidad se está, no puedes evitarlo, ¿no? Dicho esto, me encontré además leyendo trabajos buenísimos de estudiantes de máster, doctorado, que hablaban de E.P. Thompson como un historiador de la identidad. Pensé, un historiador de la identidad. Pero después me di cuenta que eso no decían los estudiantes de máster, sino que muchos postestructuralistas interpretaban que E.P. Thompson era un historiador de la identidad, porque claro, la clase es una identidad, solo que un poco demasiado estructuralista. E.P. Thompson, que no había sido en su vida estructuralista, de hecho son uno de los máximos críticos que hay del estructuralismo, pero los postestructuralistas, esa capacidad de meterlo todo dentro, al final releían también la realidad, y supongo que como la realidad es una evocación discursiva, pues entonces ya es verdad, pero tengo mis suposiciones sobre eso. Eso me obligó a releer la tradición de la historia social y a propio E.P. Thompson, y voy a leer un texto. La clase es una formación social y cultural que a menudo encuentra expresión institucional. A menudo. No tiene por qué ser así. Que no se puede definir de forma abstracta o aislada, sino solo en términos de relación con otras clases. Y por último, solo se puede definir en el medio temporal, a saber, acción y reacción, cambio y conflicto. La clase como identidad es una metáfora provechosa a veces al describir un flujo de relación. En general es fácil establecer polos sociales opuestos alrededor de los cuales se congregan las alianzas de clase. Aquí el rentista, allí el obrero industrial. Pero en tamaño y fuerzas, estos grupos siempre están en ascendencia o en declive, no hay una estasis. Su conciencia de identidad de clase es incandescente o apenas visible. Sus instituciones son agresivas o simplemente se mantienen por costumbre, mientras en medio están esos grupos sociales amorfos y siempre cambiantes entre los cuales la línea se traza y retraza con respecto a su polarización de esa forma o de otra, y que de manera espasmódica llegan a ser conscientes de sus propios intereses y su identidad. La política es a menudo eso. ¿Cómo acontecerá la clase? ¿Dónde se trazará la línea? Y su trazado no es una cuestión de voluntad, como parece empujarnos a pensar en el pronombre consciente o incluso inconsciente de ella, la clase, sino el resultado de mecanismos políticos y culturales. Reducir una clase a una identidad es olvidar dónde reside exactamente la facultad de actuar, no en la clase, sino en los seres humanos. Y esto. Fantástico. Muy buen cierre. Me lo has explicado tú, yo lo tenía que preparado. ¿Hasta qué hora
Eva. Sí, ¿verdad? Que da tiempo, ¿no? Vale, perfecto. Pues Eva tiene el micro, así que lo que consideréis pertinente, comentar, debatir. Bueno, la que habéis liado, ¿eh? La que habéis liado. Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, yo voy a hacer dos comentarios, pero si consideráis que me salgo de palo, me lo decís y yo me la envaino, ¿no? Porque no quisiera hacer todavía más diverso el debate, que ya de por sí lo es y mucho, ¿no? En primer lugar, es un comentario, es que he intentado escribirlo porque a veces no lo sé describir con suficiente claridad, ¿no? Establecer clases sociales es una característica del mundo animal. En todos los seres vivos hay clases sociales. Lo que pasa es que se conoce mucho mejor las clases sociales en los mamíferos. Los monos, los bueyes, etcétera, etcétera. Y una cosa, por quien no lo sepa, esas clases sociales se construían en un eje, que es lo que últimamente se ha llamado el macho alfa, que era el que mandaba por la fuerza, que era el argumento válido. Pero ahora se sabe que hay sociedades regidas por una hembra alfa, lo cual es, a mi entender, si eso es cierto, que parece ser que lo es, que una clase social ya está en nuestros, hablando de esta manera, en nuestros genes. Hace millones de años que los animales desarrollan clases sociales y cuidado, que esas clases sociales se van deconstruyendo y construyendo entre sí. Por lo tanto, no nos ha de extrañar que en los humanos haya clases sociales, porque, bueno, yo soy neodarwinista, venimos de donde venimos, ¿no? Y la pregunta pertinente es si después de tantos años se ha seleccionado positivamente, alguna ventaja tendrá. Y ahí dejo la pregunta. En vez de entrar en tu análisis, como no soy capaz de responderlo, me salgo y te hago una pregunta nueva. ¿Qué hacemos? ¿3 o 4? Sí. Y después el otro comentario, que tiene que ver más con lo de Xavier. Bueno, el tema de la identidad en la escala animal no está tan avanzado como el de la clase social. Pero, bueno, no, es que apunta a lo que tú vienes a decir, que no hay identidad. En fin, yo me identifico mucho con lo que tú has dicho de la identidad. Entonces, ¿cómo explicar la identidad? Pues hay una manera que también es, perdón, muy biológica. La identidad es un constructo mental que es enormemente útil para establecer clases sociales. Y claro, una identidad que tiene como fin hacer una estructura sociopolítica más o menos vertical en base a clases sociales, si no funciona, desaparece. Y desaparece cuando deja de funcionar. Y ahí ya se pueden poner todos estos elementos históricos que Xavier nos ha puesto y más conceptuales y no retóricos de los que tú has asumido. Hay un momento que el concepto de clase social marxista ya no tiene sentido. Y valga decir que el análisis marxista fue impecable, pero se pudo hacer en aquel momento.
Si nos hubiésemos ido 500 años atrás, ni Flowers. Hoy día, Marx no podía haber hecho ese análisis, haría otro. Y sin lugar a dudas, brillante. Pero no sería el mismo. Por lo tanto, vuestras preguntas, yo diría que, por favor, no las dejéis. No las dejéis porque yo creo que está mucho en juego aquí. Y encima creerse esto de... Bueno, ya no quiero entrar en términos muy clásicos, pero claro, el obrerismo, el trabajador. Bueno, ¿qué es el trabajador, el obrerismo? Ya sabemos que el trabajador o el obrero vota a la derecha. No hay que ser un espabilado. Esto lo han demostrado todas las encuestas en todos los países. ¿El por qué? Bueno, habéis dado argumentos, ¿no? Bueno, yo no quiero decir nada más, pero por favor persistir en el intento y no desfallecer. No, espero que no. Espero que no. ¿Hay más palabras o para responder? Sí, no sé. Más, o responder o no, o que no sean preguntas. Sí, no, o sea, comentarios o reflexiones. La mía es rápida. O sea, habláis de la clase y de la identidad, pero quizás habría que explicarla dentro del contexto. Porque ya no solo del contexto de ubicación, sino del temporal. No es lo mismo un obrero proletario en la Barcelona de los 70 que un obrero proletario en el Lugo de los 90. Y con Antonio se lo había comentado una vez, quizás el concepto ahora del antes y el después es que muchos nos encontramos desubicados dentro del concepto clase, más que tener una identidad. Y nos falta definición en ese sentido. Muchas gracias a ambos. Yo tengo un par de preguntas. Una es si habéis pensado, le habéis dado una vuelta a este término de Bruno Latour y al final la nueva clase ecológica. No sé cómo encajaría un poco por ahí ese intento, ¿no?, de aglutinar desde cierta relectura y como eje vertebrador de los nuevos movimientos, ¿no?, esta cuestión. A mí me parece relevante. Y luego la otra es si os parece la clase social una característica, entiendo por dónde vais a ir, pero me apetecía preguntarlo, una característica que solo depende de la percepción subjetiva. En ese sentido, ¿sería la clase social equiparable a la autoidentificación de género? ¿O hay en el tema de la clase social algún componente objetivo y verificable que permita decir que alguien es de una clase o de otra, independientemente de si se siente como tal? Otra cosa es si encaja lo que, digamos, puede ser, si lo consideráis más objetivo, con la percepción subjetiva. Es decir, son las condiciones de trabajo, las enfermedades laborales y otras muchas cosas, ¿no?, que no puedo detallar, algo que dependa de la percepción subjetiva, o hay algún elemento objetivo que haga que la clase social de pertenencia sea algo distinto al de otras identidades, ¿no?, que también nos conforman. Es decir, ¿no miraríamos raro a alguien que teniendo 7 pisos en propiedad y una empresa en la que emplea a 200 trabajadores dijera que se siente de clase trabajadora? ¿No habría algo que nos generaría una disonancia muy, muy grande ahí? Y cierro con este ejemplo que ha salido en la propia intervención, con el mayo del 68, ¿no?, que me parece muy, muy relevante y nos puede servir para seguir pensando. ¿Qué fue mayo del 68? El relato posterior que sin duda existe sobre la movilización, por ejemplo, en París, de los estudiantes, los imaginarios que han transmitido después las películas, romantizando algunos elementos o dando mucha importancia a la imaginación, a cuestiones, ¿no?, más vinculadas, si queremos, a la utopía, en un buen sentido. ¿O fue también el parón de las fábricas, el cierre y lo que efectivamente también aconteció allí,
Y yo esto, por terminar con una anécdota, lo llevé a la Universidad, a la Autónoma de Madrid, a una persona, a una mujer, ¿no?, del PC de toda la vida en su momento, que había estado trabajando en una fábrica, ella era una chavala, había estado trabajando en una fábrica muy joven allí en París. El choque con mis estudiantes, que tenían una imagen del mayo francés completamente, si queremos decirlo así, cultural, aunque sé que no es por ahí por donde ibas, fue enorme. O sea, ella les explicaba cómo hacían eso, no solo el paro dentro de la fábrica, sino cómo hacían para pegar los carteles con cristales, con trocitos de cristal para que nadie pudiese arrancarlos, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece esas dos cuestiones me interesaría si podéis comentar brevemente. Gracias. Sí, ¿no? Yo creo que además que es un sí. Jo, ahir, sobre el primero, això funciona o no? No ho sé, però el primer, jo crec que les classes tenen una història. Marx, però podríem discutir-ho, això que comentava vostè, de Marx, quan fa el pròleg, a l'inici del manifest comunista, diu alguna cosa així com, ara no ho recordo, segur que a la sala hi ha gent que ho recordarà molt millor, diu allò de tota la història de les societats conegudes és la història de la lluita de classes. Diu això, no diu el motor de la història és la lluita de classes, que això s'han fet fins camisetes dient el motor de la història és la lluita de classes. Karl Marx, no, això ho va dir el Tusser, això no ho va dir mai Marx. Això seria un altre debat interessant, per què no va dir això i això sí que ho va dir el Tusser. Però en tot cas, això és una frase que en realitat ve de Guizot, que era un liberal doctrinari que va fer la història de la Revolució Francesa, deia totes les pàgines de la història de l'Europa moderna són les pàgines de la lucha de classes. Això era un sentit comú molt d'època. Però Marx deia de la història conocida. Això també és interessant, perquè què és la història que coneixia Marx als anys 40, al segle XIX? Això canviarà molt cap a finals del segle XIX, quan comencin a aparèixer els primers estudis. Jo crec que hi ha societats que no són societats de classe. Jo sí que ho crec, és a dir, que la classe és una construcció històrica. I està bé per mi, perquè si és històrica és temporal. Si és temporal cap a baix, pot ser temporal cap a dalt de la temporalitat. Però bueno, podríem discutir si hi ha l'altre tema, que és el que plantejava vostè, que és no tant de la identitat, jo crec que s'està referint més a l'etnicitat, l'etnicitat com una forma gairebé que forma part de l'ésser humà, i sobre l'etnicitat es poden construir identitats. Jo aquí sí que estaria potser més d'acord. Sobre el tema de la temporalitat de l'anàlisi de classes o identitat de classes. Sí, és que per això jo plantejo, i això té a veure amb el debat que has plantejat tu, per això jo plantejo que per això per mi el discurs és limitat. La idea que la realitat es genera quan el discurs l'evoca, si no, no existeix. Perquè jo puc analitzar societats on hi ha polaritat de classes i no hi ha identitat de classes. És a dir, que de fet aquesta polaritat s'expressa d'altres formes, en termes religiosos, en termes etcètera. I en aquest sentit, per això trauria una mica del debat de jo crec que efectivament el 15M és fill d'un conflicte de classes, però que això no vol dir... Sempre posem el mirall de si és un conflicte de classes, on estan els treballadors homes de mono blau que surten de les fàbriques, però és que la classe obrera tampoc no ha sigut sempre això. És a dir, per això E.P. Thompson, una altra vegada, quan ell parla de la formació de la classe obrera, et parla de coses com en els inicis de la classe obrera els conflictes eren motins populars, lluites polítiques directes, lluita simbòlica, cencerrades. Quan hi ha un carregador, això em feia molta gràcia, quan en el 15M es deia no, han traído los scratches d'Argentina, és una cosa d'Amèrica Latina, i deia, els scratches existeixen a Europa? Bueno, segles i segles han existit, és una forma de contrateatre, és a dir, hi ha molts elements de tot això, i quan Thompson està descrivint una cosa que és classe obrera, no té res a veure amb la imatge de la classe obrera fordista i s'assembla més, moltes vegades, als conflictes actuals. Per això dic que per mi no és tan important, pot ser-ho en termes polítics, però en termes d'afirmar que existeix conflicte de classes no ho veig tan central. I després el tema que s'ha plantejat, el tema ecològic a mi em sembla clau. Em sembla clau de per què l'anàlisi de classes ha d'estar present en tota acció política. És a dir, crec que en el conjunt de lluites polítiques actuals la no assumpció de l'anàlisi de classes pot portar al seu fracàs. I en el tema de l'ecologia em sembla absolutament així. És a dir,
o l'ecologia, o sigui, el projecte, l'ecologisme, i de fet l'ecologisme hi ha una part de l'ecologisme que ho fa, no ho estic criticant, però vull dir, o l'ecologisme s'insereix en una dinàmica que tingui en compte els interessos de classe, les conflictivitats de classe, o està abocat absolutament al fracàs, o sigui, està abocat a ser un moviment que no aconseguirà transformar la realitat. Per això dic que les classes, més enllà de si hi ha identitats o no, les correlacions de classe, les realitats, són absolutament centrals per l'acció política, més enllà de qualsevol altra consideració. I després, quan has plantejat l'exemple clau, que és el tema de l'autodeterminació de gènere, que és el tema. Yo ahí tengo una tesis, pero es complicada y tampoco no la he pensado mucho. Es decir, perquè això sí que ho he vist, és a dir, quan es fa, dintre de la història, i hablo de mi campo, quan es fa un atac directe al concepte d'experiència. O sigui, el concepte d'experiència en el sentit... El concepte d'experiència he llegit com l'experiència seria el material, el que està fuera del sujeto, que determina el sujeto. En la història social no es va plantejar mai així. L'experiència és l'espai on el subjecte... Al final és allò que deia Marx, la ideologia alemana. No hay una conciencia y un ser, hay un ser consciente y el ser consciente es su propio proceso de vida real, és a dir, és d'aquí on emergeix. Però bueno, es va llegir molt l'experiència com una espècie de rèplica del determinisme econòmic, i no era això. Però aquí hi ha un atac al concepte d'experiència perquè es mimetitza allò a la determinació biològica del gènere. És a dir, en la mesura que es postula que el gènere està determinat biològicament, i de fet hi ha una crítica a la determinació biològica del gènere, llavors això es traspola i diu, per tant, si el gènere no està determinat biològicament, l'experiència no existeix fora de la pròpia autodeterminació. Però dius, és que l'experiència no és exactament el mateix que una determinació biològica. L'experiència és una realitat social, un procés vital, i a més l'experiència és plural, viuen els subjectes. Per això jo crec que si una persona a mi em digués, visqués a Pedralbes i tingués... Avui algú ha dit que tenia Maseratis, no? Si tingués 7 Maseretes, viviera en Pedralbes, podría, si él dijese, yo me quiero solidarizar con la clase obrera, yo ahí no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Pero si me dijera, yo soy proletario, creo que no. Bien, sobre la primera cuestión, efectivamente coincido, ¿no?, en la necesidad de la historización de las clases y además, ¿no?, y esto, los estudiantes que hemos trabajado la cuestión judía en clase me han escuchado decirlo, yo estoy convencido de que Marx es un autor, es una persona que amó tanto la modernidad, que quiso tanto la ilustración, que quiso radicalizarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y que por tanto encontró en el proletariado la posibilidad de dar cumplimiento al proyecto político que la burguesía no iba a poder dar cumplimiento del mismo. Digamos. Esta es la cuestión del 18 Brumario, en mi opinión, digamos, ¿no?, de los burgueses, de la libertad, la igualdad, la fraternidad. De repente dice, ostras, dice, ¿pero qué haces, Zopenco? Si resulta que si cumplimos esto, nosotros como clase decaemos, ¿no? Es decir, cierta, ¿no?, la apuesta de Marx por el proletariado como el sujeto universalizable, ¿no?, me parece que tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Por eso para mí, un sujeto político, en términos hegemónicos, es aquel que tiene la capacidad, en una coyuntura dada, de expresar las contradicciones del sistema y de configurar, ¿no?, universalizable en función de la coyuntura dada, digamos. Y esto es lo que creo que hace Marx, digamos, en su época en términos políticos, ¿no? Y desde el punto de vista de los animales hay toda una historia que se está haciendo, que es entender a los animales como fuerza de trabajo, que es una historia que pocas veces ha sido tenida en cuenta. Los animales son la fuerza de trabajo olvidada, ¿no? Y creo que hay varias publicaciones en el último tiempo sumamente fecundas e interesantes sobre esta realidad, ¿no? No solo proponías, ¿no?, una cuestión inmanente, ¿no?, al propio mundo animal, ¿no?, sino la manera humana, digamos, ¿no?, de reconstruir, ¿no?, una fuerza de trabajo sin sindicato, digamos, ¿no?, al albur, ¿no?, de la explotación del ser humano, ¿no? Y voy entonces a la tercera, porque ahora... claro, o sea, coincido, digamos, con la... Es decir, yo creo que parte del ecologismo está
padece algunos límites estratégicos importantes, digamos, ¿no? Creo que hay una serie de carencias, o sea, creo que hay parte del ecologismo que lleva demasiado tiempo teniendo razón, y solo teniendo razón, y que libros como el de Bruno Latour, ¿no? No toda su teorización sobre lactante y toda su teoría, sino este manifiesto, ¿no? que escribe, ¿no? a cuatro manos sobre la casa ecológica, ¿no? De alguna manera, ¿no? Viene a prefigurar, ¿no? Figuraciones o formas que ponen un poco el acento ahí, ¿no? Pero fíjate, el texto, o sea, Latour digamos, es un autor muy prolijo, ¿no? Este texto, digamos, es un textillo menor, ¿no? Es un texto de coyuntura, ¿no? Es un manifiesto, ¿no? Escrito, digamos así, rápido, ¿no? Pero la idea que hay ahí, a mí me parece, es que... o sea, si ya es complicado, ¿no? La activación de la clase trabajadora, si además es la clase trabajadora ecológica, la cosa, no, o sea, decir, no es, vamos sumando, digamos, una serie de complejidades, ¿no? Cuando quizás el horizonte que se nos plantea, ¿no? Y una política materialista donde está en juego, ¿no? La base misma que hace posible la vida, ¿no? Quizás las figuraciones políticas en las que habría que atravesar ahí van por otros lugares, ¿no? Es decir, porque fíjate que, por ejemplo, yo creo que Marie Le Pen lo tiene clarísimo, por ejemplo, ¿no? El Frente Nacional francés tiene súper clara la politización de la ecología, ¿no? Es decir, el Frente Nacional francés es una organización política que en sus principios se declara como ecologista porque es el modo propio de ser francés, porque la preservación del paisaje y del suelo francés frente a la contaminación de los inmigrantes y los extranjeros que nos impiden ser en nuestro propio suelo, ¿no? Pone las bases o las condiciones, ¿no? Para tomar las políticas de fronteras necesarias, ¿no? Ante los futuros inciertos, ¿no? Que la crisis climática nos plantea, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Que tienen las extremas derechas, ¿no? De apropiarse y de jugar. Santiago Abascal, en el prólogo al libro de Scruton, hablaba del patriotismo verde, digamos, ¿no? Es decir, frente al ecologismo cosmopolita, ¿no? Esa capacidad de las extremas derechas, ¿no? De jugar con el discurso, digamos, ¿no? y de reapropiarse de significantes otroras, ¿no? Del mundo del ecologismo para darle un sentido reaccionario, ¿no? A mí me parece fascinante, digamos, a mí me parece fascinante, ¿no? Esta especie de revolución pasiva. Ahí, digamos, ¿no? Creo que se juega algo y creo que hay algo tranquilizador en y yo me inscribo en la tradición ecosocialista, ¿no? Pero creo que hay algo tranquilizador en la crisis ecológica se resuelve atendiendo a los menos desfavorecidos, la transición no puede dejar a nadie atrás y por tanto somos ecologistas y socialistas, ecofeministas, no sé cuánto y tal. Bien, o sea, fantástico. Sí, pero ahí, ¿no? Creo que ante una nueva realidad que trastoca todas nuestras categorías de pensamiento político, ¿no? Y todas nuestras categorías de pensamiento moral, volver a incidir o volver a casa, digamos, ¿no? Con nuestros patrones. No sé yo, digamos, ¿no? Si esa figuración de la nueva clase ecológica en el sentido de Latour, ¿no? Es el mejor... Y sobre la segunda cuestión, fíjate, yo tal como entiendo altuserianamente quizás, a mí me parece que los regímenes, los órdenes, ¿no? Identifican a los seres humanos en lugares sociales, ¿no? Es decir, no es que un día me levanto, ¿no? y dices... alguien se levanta y dice, soy negro, ¿no? Soy mujer, ¿no? Soy proletario, ¿no? Entonces se mira al espejo y dice, tengo una identidad, ¿no? Que me la voy a otorgar, que además en este mundo neoliberal, además, ¿no? Puede incluso ser, ¿no? Un capital simbólico a mi favor, ¿no? Toda la tesis. Sino yo creo, ¿no? Que son las formas de explotación, ¿no? Las formas de dominación, ¿no? La que identifican a sujetos en lugares determinados y que por tanto de ahí hay una experiencia de la explotación, ¿no? Y hay la cuestión, ¿no? Que creo que abordaba Xavi, digamos, acerca de qué puede querer decir esa experiencia, ¿no? Por tanto, es decir, cuando yo reivindico la identidad, en ese sentido que estás planteando, ¿no? De la autoidentificación, para mí la identidad es un tránsito que va de un orden que te identifica, digamos, ¿no? Ranserianamente, ¿no? Por razones de género, de clase, lo que sea, en un lugar determinado, donde es un lugar de indignidad,
¿no? Donde es un lugar de invisibilidad, donde es un lugar de subalternidad, donde es una denigración, ¿no? Donde hay una lógica de apartheid, donde hay una reclusión de las mujeres en el espacio tal, donde hay una explotación de 12 horas sobre el trabajador, donde etcétera, 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 precisamente, digamos, porque hay una articulación simbólica de un orden determinado que fija a los individuos en un lado y han sido construidos como seres inferiores, es que entonces es posible explotarlos, ¿no? Y por qué yo creo que hay que reivindicar la identidad. ¿Y cómo salgo de ahí? ¿Y cómo salgo de ahí? A mí lo que plantea Spivak, ¿no? Del esencialismo estratégico, lo que plantea Judith Butler de la falsa ontología, estas ideas, ¿no? Según la cual yo necesito de reapropiarme de las categorías de indignidad en la que un orden me ha abocado, ¿no? Para poder resignificarlas, transitarlas y ser libre luego de abandonarlas, ¿no? Creo, por sumar algo más a lo que planteas, ¿no? Donde se jugaría, digamos, esa dimensión. Y si alguien de Pedralbes, con 7 pisos y la cuenta bancaria X, sostiene que es de clase trabajadora, pues lo que le falla es una cosa muy sencilla y se llama plano de consistencia. O sea, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Y aquí, a partir de aquí, pues ya señoso se verá, digamos, su peligro. La mujer de Amancio Ortega se presentó en un círculo del 15M en Coruña diciendo que estaba indignadísima. Es decir, no, esto claro, se presentó allí, ¿no? Y bajó y dijo que la mujer era absolutamente indignada, que además ella, que tenía una fundación no sé qué y que hace acción social y tal, y que quería plantear la cuestión, digamos, ¿no? Ahí es donde, para mí, digamos, este lugar de la identificación y de la autoidentificación, ¿no? Es siempre una exterioridad la que identifica, digamos, y una reapropiación, ¿no? Históricamente, creo que las formas políticas plebeyas, ¿no? Marx mismo, bueno, no voy a entrar aquí porque sería demasiado. Y entonces tu cuestión, fíjate, por introducir otro punto, vamos a sumar más puntos críticos a otro autor, ¿no? Eric Olin Wright, cuando plantean esta idea, ¿no? Que tú planteabas de la idea de la ubicación, digamos, ¿no? De la desorientación, ¿no? De dónde nos ubicamos, ¿no? Eric Olin Wright hace toda una taxonomía, ¿no? De una pluralidad de formas de clase, digamos, ¿no? De distintas patrones de clase. Y en su matriz más propositiva, en un momento, ¿no? Plantea la idea de que la clase media, dice, es una clase que está compuesta por, dice él, ¿cómo dice? Posiciones contradictorias de clase. Dice Eric Olin Wright, ¿no? Dice, la clase media, por un lado, pues es una clase trabajadora, ¿no? Y que, por tanto, en fin, tiene que pagar su no sé qué, paga la luz, paga no sé cuánto, encuentra, ¿no? Dificultades a llegar a fin de mes. Hay una solidaridad horizontal, si se quiere, pero al mismo tiempo la clase trabajadora también, pues de cuello blanco, ¿no? De altos ejecutivos, tienen una serie de compromisos con el capital, tienen una serie de contradicciones. Entonces, la lucha política, entiende que Eric Olin Wright, ¿no? Tendría que ser, ¿no? Cómo bascular, ¿no? Cómo hacer bascular, ¿no? Que también lo plantea Ernesto Laclau, cómo hacer bascular esa parte de la posición contradictoria de la clase media hacia un horizonte de alianza de la clase trabajadora con las clases medias, ¿no? Aquí, por ejemplo, para mí se encierra otra manera impolítica de entender la alianza entre sujetos políticos, digamos, ¿no? Es decir, entender, ¿no? Que existen, es decir, que la taxonomización de las clases, por muy exhaustiva que sea, digamos, ¿no? Poder encontrar, ¿no? El sustrato material y las formas de identificación concreta, ¿no? Para establecer una lógica de alianzas, creo que no atiende a cuestiones que tienen que ver con deseos aspiracionales, que tienen que ver con prebendas de estatus, que tienen que ver con otras formas, digamos, subjetivas e inmateriales de constitución de identidad que no están presentes ahí. Es decir, a mí, por ejemplo, la PA, ¿no? Como movimiento político, me parece un claro ejemplo de deconstrucción del ideal aspiracional de la clase media. O sea, los amigos que tengo que han militado en la PA, ¿no? Y contaban los primeros días, digamos, cuando llegaba gente de un horizonte ideológico muy distinto al de sus promotores, digamos, la figura del propietario, su casa, que tiene el miedo a perderla, atravesar los intersticios de esos sentidos, digamos, ¿no? Desanudarlos, tejer otros, los procesos de subjetivación que se producen ahí, etcétera. Creo que lo que se produce ahí no es ni, digamos, el descubrimiento de una verdad opacada por la clase media, donde en vez estamos alineados como clase trabajadora y que nos han engañado con las no sé qué, la dación en pago, no sé cuánto y tal, no existe ese relato, ¿no? Porque creo que el sujeto político, el proceso de subjetivación que la institucionalidad PA produce es inédito y no existía antes.
Y no se entiende sin ese proceso político que ha sucedido hoy. Y no es un proceso de alianza, Por eso, ¿no?, como decía al inicio, ¿no?, están las lógicas de la yuxtaposición, de la unión, de la coordinación, de la alianza, ¿no?, esta cosa del frente, la plataforma, ¿no?, siempre me ha generado las dudas de lo que no termina de sedimentar, de lo que no termina, digamos, de agarrar autocorporalidad. Y esa corporalidad es algo inédito y que no es la suma de sus partes, digamos, ¿no?, que es cualitativamente algo muy distinto, digamos, ¿no? Y ahí me parece que partes de las desubicaciones, ¿no?, tiene que ver con las taxonomías, ¿no?, para... Un comentario muy rápido para que sea más tiempo para intervenciones. No es por lo que has dicho antes de lo político y discursivo que me has mirado. Yo no desconozco la magia del lenguaje. Ni desconozco la magia del lenguaje y del discurso en la creación de nuevas realidades en el campo de los movimientos sociales y la política. No lo desconozco. Es más, la he practicado. O sea, sé lo que significa segmentar una realidad en un sentido que antes no se había dado. Sé lo que significa construir una polaridad que hasta ese momento no se había interpretado. Sé lo que significa todo eso. Pero como conozco eso también, creo que la seducción de eso es una seducción que afecta a dos tipos de personas, al político y al intelectual, que creen que el lenguaje es el mundo porque con el lenguaje dominan el mundo. Pero creerlo no es lo mismo que ser verdad. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Es decir, una cosa es que tú sepas dar forma a una ola, pero tú no creas la ola. Tú puedes saber dar forma a la ola, puedes saber surfear esa ola, puedes saber incluso intentar darle un sentido a esa ola. Tú no, colectivamente, pero tú no eres la ola. Y tú estás ahí por la ola, no porque tú la hayas generado. Es decir, hay un elemento que no... Y ahí creo que hay una parte, digamos, autocomplaciente de muchos de los que podíamos protagonizar ese movimiento pensando que lo estábamos creando nosotros. No es así. Lo siento, no es así. Es decir, es verdad que no cantaron la internacional, pero tan verdad como que no vino nadie a decirles que tenían que cantar Amaral. Tan verdad como eso. Es decir, no dominas eso. Y pensar que dominas eso... Bueno, de hecho, eso ya se ha hecho evidente, porque la evolución final de todos esos movimientos ha sido bastante clásica. Al final ha sido bastante clásica. E incluso aquellos que hacían del discurso el centro de la creación de la posibilidad de la política. Ha sido bastante... No digo que sea mal, no estic posant en negatiu, estic dient que la constatació és bastant evident al final, i no passa res. Vull dir que... I que per això dic que l'anàlisi només de discursos i d'identitats, amb això de l'ecologisme, és evident que si tu només... És a dir, que tu has d'entendre quins són els conjunts de conflictes i interessos que estan en una situació donada i que a vegades no són evidents ni estan anunciats, però que això no els fa menys reals en la possibilitat de la teva transformació. No els fa menys reals que els anunciats o els que tenen identitats o no tenen identitats. És a dir, tu pots dir la classe treballadora no té una identitat de classe, però hi ha un conjunt d'interessos que afecten un conjunt de població per la situació en la que es troba en la seva vida, que fa que si tu no dissenyes el teu projecte de transformació política tenint en compte això, no aniràs ni a la cantonada, per molt bona anunciació que facis. I això està allà. Això va molt més enllà. Jo crec que el discurs aquest es pot sostenir una construcció politicista i aviam, com ho diré, per exemple, la majoria d'anàlisis, ja parlo d'història, però la majoria d'anàlisis de gir lingüístic que van afectar la història no venen dels departaments d'història, venen dels departaments de literatura. Bé, és molt evident perquè venen dels departaments de literatura. I no dic que estigui malament, senzillament estic dient que a vegades jo sempre sospito de les construccions teòriques que et posen al centre tu mateix, el que tu fas. I llavors dius, cuidado, perquè tu no ets al centre. I per tant, potser tens raó, no em refereixo a tu, em refereixo a aquest tipus de... Potser té raó, però s'ha de contrastar molt més enllà de la pròpia afirmació constant teoricista, jo també ho diré, jo ho he viscut molt, jo soc un historiador que jo crec que em moc bastant a la teoria. Diria, dels historiadors estic per sobre de la mitjana dels que es mouen a la teoria, molt per sobre de la mitjana dels que es mouen a la teoria.
Fins i tot m'he llegit el Tusser, que no m'agradava gens i me l'he llegit. O sigui, fins i tot m'he llegit el Tusser, que no m'agradava gens i me l'he hagut de llegir. L'accés teoricista que percebo en totes aquestes posicions per justificar constantment les posicions em diu que la posició no és forta. Perquè si tu constantment has d'estar explicant-la teòricament, crec que no, analíticament no és forta. Però bueno, passa res. Ja,